Pues miren, primero les quería hablar de este teorema que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Que como que nos atoramos en la demostración de que 5... Primero habíamos demostrado 1, 2 y 3, 1, 2, 3 prima, 3, bueno, 1, 2, 3, 3 prima y 4 eran equivalentes y luego llegamos al 5 y como que nos queríamos regresar de 5 a 1 y no podíamos, ¿no? O de 5 al 1 anterior, ¿no? Entonces, pues dije, ¿cómo no nos sale? ¿No? Tiene que poder salir, ¿no? Lo que hacía el libro era, de Dugunji era de 5 a 6 y luego de 6 a 2, creo, ¿no? Pero pues se puede ir directamente de 5 a 2, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien ya sabe hacerlo, lo pensó. Si saben cómo hacerle, pues me puede decir ahorita, si no yo lo hago. Entonces, empezamos con un cerrado, ¿no? Y pues lo que hay que hacer es, tomamos A subconjunto, A igual a la preimagen de F, ¿no? Y hay que demostrar que A es cerrado, ¿no? Y pues lo que hay que hacer es, bueno, básicamente para demostrar que es cerrado, pues lo que hay que demostrar es que A es igual a su cerradura, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues usamos la igualdad, ¿no? Por 2, por 5, pues. F de A cerradura está contenido en la cerradura de F de A. Ahora, aquí escribimos que es F de A. F de A, pues es F de F inversa de F, ¿no? Y pues esto, pues dependía de si la función era suprayectiva o no, ¿verdad? Pero pues, aunque no fuera suprayectiva, pues esto está contenido en F, ¿no? De todas formas, ¿no? Ahora, aquí ¿qué se hace entonces? Pero esto se encuentra en F cerradura, ¿no? Entonces, esto es cerrado, ¿no? Entonces, pues esto es igual a F, ¿no? Pero ahora, pues ya, esto es bastante obvio, pero ahora, ¿qué significa esto, no? Que si toman un punto en la cerradura de A, entonces va a dar a F, ¿no? Entonces, si X está en la cerradura de A, entonces lo que acabamos de probar es que F de X está en F, ¿no? Pero bueno, si esto pasa, ¿qué significa? Pues que X está en la preimagen, ¿no?, de F de X, y esto está contenido en F inverso de F, ¿no? Pero pues entonces, pues por definición, F inverso, pues es A, ¿no? Entonces X está en A. ¿Sí? Eso era, bueno, así se haría en la prueba directa, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien lo habrá hecho diferente? También se vale, pero creo que este es el estándar, ¿no? Ahora sí que lo único que se puede hacer es esto. Bueno, no sé si lo único. Bueno, entonces ya me siento más completo, ¿no? Con esto.
Ahora vamos a ver qué sigue en mi temario que estábamos viendo. Habían dicho, creo que funciones abiertas y cerradas, ¿no? Y esas sí las definí, ya me acordé, ¿no? Nada más que, bueno, vuelvo a escribir, ¿no? La definición. Sea f, una función x a y bueno, donde x y x, y son espacios topológicos, ¿no? Y entonces, pues, les decía que primero, si continua significa que preimagen de abiertos es abierto, pues, ¿qué pasa con la imagen de abiertos, no? F es abierta, por definición, ¿no? Si para todo U, subconjunto de X abierto, F de U, o sea, la imagen de U es un abierto, ¿no? Y pues F es cerrada, pues de una vez que estamos diciendo que imágenes de abiertos son abiertos, pues podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si con la imagen de cerrados, ¿no? F de F es un cerrado. Y bueno, son generalizaciones en particular, pues de esto que está aquí arriba, ¿no? Pues si continua significa que preimagen de abiertos es abierto y preimagen de cerrados es cerrado, pues ¿qué pasa con las imágenes directas, ¿no? Bueno, y de principio estas nociones, bueno, vamos a ver ejemplo, a ver, lo que quiero hacer, según yo, bueno, primer ejemplo es, ¿no? Sea, bueno, primero, voy a tomar un espacio, ¿no? Bueno, un conjunto, ¿no? Y entonces consideramos R, ¿no? El conjunto de los números reales, con dos topologías, ¿no? Y pues las dos topologías que puedo tomar es la T, la euclidiana, la usual, pues. Y tau, bueno, no sé cómo ponerle la cofinita. La cofinita. ¿No? Y entonces considerar la identidad, la función identidad, pero pues dependiendo del dominio y el rango son diferentes, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, a ver, dejen pienso cuál sí habíamos dicho. Si tomaban la identidad de R con la topología euclidiana a R con la topología cofinita, entonces esta función es continua, ¿verdad? Pero pues fíjense que este es un ejemplo de una función continua, pero no va a ser abierta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la topología euclidiana, ¿no? Sea U, pues no sé, digamos el intervalo 0, 1 abierto, ¿no? Pues entonces U está en la topología euclidiana, pero pues naturalmente no está en la topología cofinita porque su complemento es infinito, ¿no? Entonces, si toman la imagen de la identidad bajo U, que es la misma U, pues no está en la topología cofinita, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué iba a decir? La identidad no es abierta, ¿no? Bueno, esta función, voy a ponerle así, para que no, esta función no es abierta. Y bueno, tampoco es cerrada, ¿no? Bueno, aquí
también, por ejemplo, la identidad. Bueno, a ver, le voy a poner además. La identidad, digamos, del complemento de U. O bueno, lo pongo, el complemento de U es cerrado en la topología euclidiana, pero no en la cofinita. Así que ¿qué? Esta función tampoco es cerrado, ¿no? ¿Cómo es cerrada? Y bueno, simplemente es la observación de que, pues, continua no implica ni abierta ni cerrada, ¿no? Pero si la consideran al revés, ¿no? O sea, la misma función, pero le ponen la topología cofinita, digamos, al primero. Ay, pero no se escribe así, ¿no? Sino así, cofinita. Le ponen la topología euclidiana, a la segunda. Entonces, esta función es abierta, también es cerrada, pero no es continua, ¿no? ¿Y por qué? Pues por las mismas razones por las que la otra es continua, pero no es abierta ni cerrada, ¿no? ¿Sí? Bueno, por razones análogas, ¿no? Entonces, pues en realidad esta noción de ser abierta, o de ser función abierta, o de ser función cerrada, pues son nociones diferentes, ¿no? A ser continua, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer ahora es que veamos los ejemplos, ¿no? Que hemos visto, bueno, de funciones canónicas. A ver si no me equivoco, lo que quiero hacer ahora es, las funciones canónicas que hemos estado viendo, bueno, los ejemplos que vimos, pues, y ir diciendo si son abiertas o cerradas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y que va a ser similar a lo que puse arriba, ¿no? Pero si X es un espacio topológico, o para todo espacio topológico X, si toman ustedes la identidad del espacio en sí mismo, pero con la misma topología, pues esta función ya habíamos dicho que es continua, pues también va a ser abierta y va a ser cerrada, abierta y cerrada, ¿verdad? Porque la imagen directa de cualquier abierto, pues es el mismo abierto, y la imagen la imagen directa de cualquier cerrado es un cerrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una de que son de las tres, ¿no? Y ahora, dados espacios topológicos X y Y, y toman un punto, aquí le quería poner Y, pero aquí van a estar demasiadas Y seguidas, ¿verdad? Mejor le pongo P en Y. Consideramos la función, o le había puesto C la otra vez de constante. Consideramos la función constante le había puesto esta anotación, ¿no? Que a cada punto de X la manda a todo Y, ¿no? Bueno, perdón, a cada punto de X lo manda a la constante C, perdón, para todo X. Entonces, esta función era un ejemplo de función continua, ¿no? Ahora, la pregunta es,
¿Es abierta? ¿Es cerrada? ¿Qué dicen ustedes? Si el ¿Cuándo unitario es de esa abierta? constante es cerrado, entonces sí es cerrada. Ajá. En particular, si Y es T1, siempre es cerrada. Ándale, ¿no? Si Y fuera T1, pues todo punto es cerrado y entonces la función es cerrada. Pero bueno, en general, pues voy a decir que C es cerrada. Sí, solo sí, ¿no? El punto C es cerrado en Y. ¿Y cuándo es abierta? Si el punto es abierto. Pues sí, ¿no? Y pues puede ser cerrado, puede no ser cerrada, ¿no? Por ejemplo, justamente si están trabajando en espacios T1, pues las funciones constantes siempre van a ser cerradas, ¿no? Si Y es T1, toda función constante sobre Y, en Y, no sobre Y, porque pues no puede ser sobre Y, ¿no? Es cerrada, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuándo es abierta? Pues cuando hay puntos aislados, ¿no? Nada más, ¿no? Lo que se llaman los puntos aislados, ¿no? Que son los unitarios que son abiertos, ¿no? Entonces, pues en general, bueno, esto de en general, pues es muy relativo, ¿no? Pero como que siempre, casi siempre estas funciones son cerradas porque casi siempre uno trabaja en espacios T1, ¿no? Excepto cuando no, ¿verdad? Y pues si el contradominio, por ejemplo, son los reales, ¿no? Con funciones a los reales, pues no van a ser funciones abiertas, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué otra función? Ya se me olvidó, ¿qué otra función? Chin. ¿Qué otras funciones habíamos visto? Busco. ¿Qué ejemplos de funciones habíamos visto? Parece que ya se me olvidó. Habíamos visto inclusiones, pero proyecciones. Inclusiones. A ver, vamos por una. La inclusión. Pues es que la inclusión es, a ver, bueno, sea X un espacio topológico y A subconjunto de X, ¿no? Y la inclusión y sea y la función inclusión de A en X, ¿no? Bueno, pues es que vamos a tener algo similar, una caracterización muy parecida, ¿no? A ver. Bueno, entonces la I es abierta, es cerrada, o abierta primero. Sí, solo sí. Sí, solo sí que. Ah, es abierto. Pues sí, es abierto, ¿no? En X. Y entonces, si también cerrada, pues algo similar, ¿no? Sí, solo sí es cerrado. Entonces, pues ahora sí que a veces van a ser abiertas, a veces van a ser cerradas. La de la cofinita ya la vimos, ¿no? Estoy viendo los ejemplos de la vez pasada. Bueno, entonces al menos estas son como que las funciones que siempre se pueden definir, ¿no?
Y entonces, a veces son abiertas y a veces son cerradas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, y entonces ahora sí hay que ver ya las caracterizaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Pues voy a probar un teoremita que es parecido, ¿no? Al que vimos la clase pasada, pero con... en cuanto lo encuentre, porque no había abierto esto, con funciones abiertas y cerradas, ¿no? Órale. Aquí está. Bueno, pero nada más, no puede ser igual a este teorema de arriba, ¿no? Porque, pues por ejemplo, si tomas imágenes, pues 1 y 2 no necesariamente son equivalentes, ¿no? O sea, bueno, la imagen de abiertos es abierto y la imagen de cerrados es cerrado, no necesariamente es equivalente, ¿no? Entonces voy a probar dos teoremas, ¿no? Uno para funciones abiertas y otro para funciones cerradas, ¿no? Entonces, sea f, pues voy a poner, ¿no? Una función entre espacios topológicos, ¿no? Entonces, este va a ser para abiertos, f es abierta. 2, para todo A subconjunto de X, el F del interior en X de A está contenido en el interior, pero como este interior es en el contradominio es el interior en Y, ¿verdad? De F de A. 3, si B es una base, para todo B en B, F de B es abierto, ¿no? Y el 4 va a ser... Pues este 4 no está tan útil, nunca he usado este 4, pero bueno, para todo X en X es como abierto puntualmente, ¿no? Y para todo U abierto con X en U, existe W, bueno, a ver, le pongo existe W abierto, bueno, tal vez faltó decir aquí cuando dije abierto, pues abierto en X, ¿no? Existe este abierto en Y, tal que f de X está en W y está en la imagen de U, ¿no? Bueno, pues vamos a probar este, ¿no? A ver, pero ustedes otra vez, la misma dinámica de la otra vez. Ayúdenme a probarlo. ¿Cómo probamos el 2? Bueno, sea A en X. De manera puntual, agarras un punto en la imagen del interior de A y vamos a demostrar que Y pertenece al interior de F de A. Entonces, lo que basta demostrar es que existe una vecindad abierta tal que se queda contenido en el interior de F de A partir de ese punto. A ver, entonces voy a decirlo así. Sea X en el interior, ¿así? De A, ¿no? Y lo que quieres es, por demostrar que
Veamos que f de x está en el interior, sí, ¿verdad? En el interior de f de a. Ujú. Entonces, ¿cómo lo haces? Sí, entonces bastaría demostrar que, bueno, una vez que te tomas aquí un punto en el interior de A, entonces usas el hecho de que f es una función abierta. Es decir, Ujú. f de la imagen del interior de A es un abierto, tal que X pertenece a este conjunto. Ajá, entonces f del interior x de a es abierto, ¿no? Bueno, y f de x está en esa cosa, ¿no? ¿Y qué más? Falta algo, ¿no? Falta decir algo. Ya tienes un abierto, f de x está en f del interior, y luego ahí falta algo para completar, ¿no? Ese. Sí, es que esto es un abierto, entonces eh, f del interior de A se queda a su vez contenido en f de A. Ajá. Bueno, entonces como el interior de A está contenido en A, pues entonces el f del interior de A se queda contenido en f de A, es lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, el interior de f del interior de A es, ya vemos que es un abierto, entonces Ujú. es igual a f del interior de A, pero a su vez se queda contenido en el interior de f de A. A ver, otra vez, ¿cómo? Ah, sí, Esa última. por un Solo lado, agregar interior en el último paso y ya. por un lado tenemos que, a ver si es cierto, que f del interior de A es un Ajá, conjunto abierto porque ajá, la función es abierta, y a su ajá. vez es igual a el interior con respecto de y del f del interior de A. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos que f Ah, del... porque sí, porque estás diciendo que este conjunto es igual a su interior, es lo que estás diciendo, ¿no? Ajá. Exactamente. Pero eso no es tan necesario, ¿no? Creo que nada más con que digas que f de x está aquí, ¿no? O sea, f de x está aquí. Este se queda aquí. Y bueno, aquí aclarar que este es abierto, ¿no? Recordar, bueno, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que es abierto, ¿no? Entonces ya encontraste un abierto que contiene f de x y se queda en f de a, por lo tanto ya concluyes que f de x está en el interior, ¿no? En el interior en y, ¿no? De f de a. Ajá, y ya, ¿no? Ya acabamos. Sí, Si no era necesario ya hacer tanto más, ¿no? Aquí, no sé por qué le puse así. Ajá. Ahí estamos, ¿no? Entonces, 1 implica 2. Y ya, ¿no? Ya vimos, ya vimos que cada punto de la imagen, o más bien, ¿cómo es? Pues ya vimos que cada punto de la imagen del interior está en el interior de FDA, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Ahora, pues vámonos así como diga aquí, ¿no? 2 implica 3. Bueno, ahorita subo para que vean qué dice. 2 implica 3. Creo que este está más o menos fácil, ¿no? A ver, alguien diferente. ¿Cómo probamos que 2 implica 3? Bueno, sea B una base, obviamente, ¿no?
sea B una base para X. Y hay que demostrar que cada... si tomas un elemento de la base y lo mandas, ¿no? Te da un abierto. Lo mandas bajo F. Pero tenemos que usar la 2 nada más, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, voy a decir sea B en B. Pues en Ajá. es sobre el 2, como se puede para Ajá. toda A, en particular, ándale, ese B que uno se agarra en la base, pues lo pone en la Ujú. definición de 2. Entonces por... Ay, chin, no la voy a ver. Bueno, pero ¿para qué, verdad? Si la tengo en el libro. Entonces, por 2, F del interior en X de B, ¿no? Está contenida en el interior en Y de F de B, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y luego qué hago? El lado derecho está contenido en F de B. El lado derecho está contenido en F de B. Y el lado izquierdo es igual a F de B porque B ya es abierto. Ándale. Y entonces pues está una cadena donde, donde el de arriba y el de abajo son el mismo conjunto, pues así que son iguales, ¿no? Y entonces, pues ¿qué es lo que tenemos que decir? Ah, pues que F de B es igual al interior, ¿no? De F de B. Por lo que F de B es abierto, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora 3 implica 4. Aunque ya no sé qué decía el 4. Ah, este puntual. Que si tienes un abierto, a ver, sea, vamos a empezar, sea X en X y sea U abierto en X con X en U, ¿no? Y hay que demostrar que existe este abierto W, ¿no? Tal que se da esta contención que F de X está en W, está contenido en F de U. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, y naturalmente tenemos que tener una base, ¿no? Eso me faltó decirlo. Pero sea, porque tenemos el 3, ¿no? Una base de la topología de X, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos ese W? Que está aquí arriba, este de aquí. A ver, otra persona que sea también nueva, que no sea los mismos que han hablado. Necesitamos un abierto en la imagen. Bueno, en el contradominio. No en la imagen, en el contradominio. Aunque sí va a estar en la imagen, ¿verdad? Pero bueno, en el contradominio. Y acuérdense que tenemos una base tal que todas sus imágenes son abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escoger ese W? Como la unión de todos ellos. La unión de todos ¿cuáles? Sí, porque el abierto es una unión de Bs que están en la base, ¿no? A ver, necesitamos, ajá. Pero mira, necesitamos un abierto en Y.
Y lo que digo yo es que tenemos y tenemos una base en X. Entonces, pues si te tomas unión de cosas en X, te vas a quedar en X, pero más bien tienes que estar en Y, ¿no? Sí, pero usando que las FDB son abiertos, pues ya estaríamos en Y. Ajá. Ok. Pero a ver cómo. Ahí está X. Y aquí tienes tu X en X. Y tienes tu abierto en X. ¿No? Y de ahí, pues tienes una imagen en Y, ¿verdad? Que no sabes qué sea, pero bueno. F de U. Y tienes tu X. Bueno, lo voy a poner de otro color. X rojo. Y tienes tu F de X. Entonces hay que encontrar un abierto aquí que se quede aquí en medio, ¿no? Y este va a ser el W, el W. Pero a ver, ¿cómo? ¿Qué unes exactamente? Los F de la base. Los F de la base. Bueno, si unes todos los F de la base. No, bueno, no todos, solo de Ajá. ese abierto, de ese abierto. Ah, bueno, entonces. Bueno, puedes unir todos, pero yo creo que no es necesario unir todos, ¿no? Nada más tomas uno, ¿no? O sea, porque estamos en X, ¿no? Entonces no necesitas cubrir todo el U, ¿no? Nada más con que tengas alguno, ¿no? Ahí, pues, de forma más eficiente tomas alguno, ¿no? Entonces sea B un elemento de la base tal que X está en B y B sea contenido en 1. Esto simplemente es porque es base, ¿no? Entonces, la imagen de B es abierto, así que sea W igual a la imagen de B, ¿no? Entonces, simplemente usando esto de aquí, ¿no? Pues entonces X está en F de B, está contenido en F de U. Pues esto es lo mismo que decir que X está... Ya no me cabe. Sí. Bueno, que ahí en lo de en medio es W, ¿no? En la izquierda es F de X. F de X. Así, ¿verdad? Eso implica, ese es el 4, ¿no? Una pregunta. Sí. La topología entera funciona como base para la topología. Uh-huh. Entonces, pues podríamos hacer eso con el U, ¿no? El F de U es nuestro abierto contenido en F de U. Ah, o sea, lo que dices es que estás diciéndome cómo se probaría 1 implica 4, ¿no? No, el 3 implica 4, porque el 3 es el que nos dice lo de la base. Sí, ¿no? Que se Sí, o sea, invierte. lo que dices es esto, tomas la base igual a la topología, ¿no? Es lo que estás Ajá, diciendo. sí. Ajá, sí. Sí, pues sí, podrías tomar la base que te conviene, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, a ver, pero 4 implica, a ver, vamos a ver, 4 implica 1.
Chin, se ve medio feo así como dejé al final, pero bueno, no importa. 4 implica 1. Bueno, esta cosa puntual, que bueno, aquí está el dibujito. Y necesitamos ahora empezar con sea un abierto en X, y por demostrar que f de u es abierto, ¿no? ¿Cómo usas el inciso 4? Casi ahí está el dibujo, ¿no? De lo que hay que hacer. Pues U se puede ver como la unión de vecindades de X con X en U. Ajá, bueno. Sí, pero ese tipo de cosas, pues podrías Menos tomarte agresivo. la vecindad U, ¿no? U es una vecindad de X para todo X. ¿Sí? A ver, voy a decir así, sea Y en f de U, y veamos que, a ver si así suena mejor, veamos que Y, a ver cómo es, que Y está en el interior en Y de f de U, ¿no? Es lo que habría que probar, ¿no? Ok. Como Y está en f de u, entonces existe un X en u, de tal manera que ese X le pega a Y. Uh-huh. Por 4, Uh-huh. pues entonces existe un V abierto en Y, de tal manera que f de X, que es igual a Y, esta pertenece a V, que está contenido en f de u. Ah, pues sí, ¿no? Ya es directo, ¿no? Y ya por lo tanto, pues, el Y está en el, como V es abierto en Y, está en el interior. En Y, ¿verdad? De f de u. Pues es así como, es prácticamente directo, ¿no? Ya, ¿no? Bueno. ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí habíamos dicho podremos tomar aquí he comentado a alguien, ya no sé quién es, que no les reconozco su voz, igual a la topología, ¿no? De X, no sé. Bueno, y entonces ese era el teorema para funciones abiertas. Uh-huh. Ahora el teorema para, a ver, y pues básicamente fueron los mismos incisos que el anterior, ¿no? Pero con puros, los que hablaban de cosas abiertas. Bueno, el 2 fue un poco diferente, ¿verdad? Bueno, ahí en los ejercicios hay otras equivalencias, ¿no? Entonces ahora el de cerradas. El de cerrados que hay aquí, está bien sencillo el teorema de cerrados. De funciones cerradas, pues. Sea f una función entre espacios topológicos, ¿no? Entonces, nada más van a ser dos condiciones, ¿no? F cerrada, bueno, más bien una condición, ¿no? Sí, solo sí. Solo sí.
para todo A subconjunto de X, ahí, F de a ver, ¿cómo es? Es justo la opuesta a la que teníamos con continuidad, ¿no? Sí, porque en continuidad la imagen de la cerradura estaba contenida en la cerradura de la imagen y ahora para cerrada tiene que ser la otra contención, ¿no? Y bueno, de paso, si se preguntaban, por ejemplo, en el primer teorema, si la imagen de la cerradura podía ser igual a la cerradura de la imagen, pues ya esto les responde, ¿no? ¿Cuándo pasa? ¿No? Ahorita lo escribo como corolario, ¿no? Pero bueno, primero, ¿cómo vemos esta? Directa. ¿Qué pasa si F es cerrada? A conjunto de X. Si F es cerrada, entonces F de A cerradura es igual a F de A. F de A cerradura es igual a F de A. Ahí le estoy poniendo así con paréntesis cuadrados y de repente le cambié la notación, ¿verdad? Ah, no es cierto. Al revés, el de F, la cerradura de F de A es F de A, perdón. Ay, sí, yo no me fijé en qué estabas diciendo. Sí, La cerradura de F de A, sí, ¿verdad? Porque pues es, sí. F de A es el que es cerrado, ¿no? Ajá, muy bien. Y en particular, como A está contenido en la cerradura de A, entonces F de A, ok. F de A está contenido en F de la cerradura de A. Y pues ya, ¿no? Pues por transitividad. Ahí. ¿No? F de A. Que es F de A, tomamos cerradura. Está contenido. Así, ¿no? Ahí vamos a eso. Ahora, de regreso. Perdón, en la primera línea tenemos... Sí. Y también entiendo la primera línea. X, entonces la cerradura de F de A igual a F de A. Eso es solo si A es cerrado, ¿no? Y queremos ver, de hecho, que es para todos. Ay, a ver. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, a ver. Cierto. Por Si estar quitamos cambiando. ese enunciado, está bien. Entonces la cerradura de F de A es igual a F de A. Lo quitamos y la siguiente Quitamos línea es esto. verdadera. Ajá. Bueno, esto sí es cierto, ¿no? Pero todavía no podemos concluir esto, ¿no? A ver, entonces, tomas un subconjunto de X y sabes que F de A está en la imagen de A cerradura. ¿Y luego? Cerramos de ambos lados y se preserva esa contención. Pues sí, ¿verdad? Ok. Cerramos de ambos lados, o sea, dices esto... Ay, no, pero no igual, ¿verdad? Se queda contenido en F de A. Así, ¿no? Sí, y como Y A luego... cerrado es cerrado y la función es cerrada, entonces el lado derecho es igual a F de A cerradura. Y F cerrada. Qué bueno. Se dieron cuenta que entonces F de A cerradura es cerrada, ¿no? Entonces esto es lo mismo que F de A cerradura, ¿no? Entonces significa que pueden quitar la cerradura, ¿no? En realidad. F de A
cerradura es el conjunto de F. ¿Así? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, ¿verdad? Ujú. Bueno. A ver, de regreso. ¿Qué hacemos? Pues empezamos con sea F cerrado, ¿no? Sea F cerrado en X. Es el conjunto de X cerrado. Y quieren ver que su imagen es un conjunto cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo toman? ¿Cuál toman como A? O sea, A igual a F. F. Entonces, F de F, sí, F cerradura, es el conjunto de F cerradura. Y luego, Como F es cerrado, F cerradura es F. F cerradura es F, y así, F, o sea, nada más, su conjunto de F de F. Bueno. Y luego, Un conjunto es igual a su cerradura, entonces tiene que ser cerrado. sí, ¿no? Ajá, la cerradura está contenida en un conjunto, entonces tiene que ser igual y ser cerrado. Ándale. Sí, ¿no? Porque siempre se da la otra contención. Entonces, F. Qué feo que ponga F de F, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está. Y eso es lo que queríamos, ¿verdad? Ujú. Bueno. Ahí vamos, ¿no? Pues ya están nuestras caracterizaciones de las funciones abiertas, funciones cerradas. Pues ahorita no vamos a ver muchas aplicaciones de esto, como que esto va a ser más adelante, ¿no? Por ahí les puse en los ejercicios pues algunos ejemplos, ¿no? De cosas que sí pueden decir de funciones abiertas, ¿no? Y funciones cerradas. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Que este ejemplo siempre pues es como que cuando lo vi, dije, ay, ¿por qué nadie me había platicado esto? Pues sea F de R en R, definida por... Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero pues ilustra muy bien que es una función abierta y que es una función... O sea, una función que es continua y que no es abierta, ¿no? Y entonces pónganle 2x si x es menor que igual que un medio. Sí, y déjenme acuerdo cómo es. 1 menos 2x, creo. Si x es mayor o igual que un medio, ¿no? Entonces son... bueno, aquí primero hay que ver que esto es continuo y de hecho esta es una aplicación del lema del pegado, ¿no? Pero bueno, voy a hacer el dibujito, ¿no? De qué hace esta función, ¿no? Entonces pongo ahí los ejes, bueno, que no son tan importantes. Esta es la parte negativa porque justamente aquí en un medio, ¿no?
En un medio la primera parte te da 1, o sea, altura 1, según yo, si no me equivoco. No me equivoco. Lo que digo, en el otro también, si sustituyen un medio, también da un medio, ¿no? De un medio te da 1, perdón. Un medio, porque te queda... Ah, no, a ver, aquí da 0, ¿verdad? Entonces no es así. Es 2 menos 2, ahí. Ahora sí, si sustituyen un medio aquí, les queda 2 menos 1, es 1, ¿no? Entonces, ahora sí, es una... o sea, la gráfica del lado izquierdo, pues es una recta, así, ¿no? Y del lado derecho, pues es la recta con la pendiente, con el mismo valor absoluto, pero negativo, ¿no? Entonces, más o menos así es la gráfica de la función, ¿no? Y aquí esto es un medio 1. Y entonces, por el lema del pegado, esta función es continua, ¿no? Por el lema del pegado. F es una función continua, ¿no? Bueno, básicamente porque los dos son continuas, se intersectan y coinciden sus valores, ¿no? Ah, y bueno, y aparte están definidos en dos cerrados, ¿no? En los cerrados, menos infinito, un medio y un medio infinito, ¿no? Bueno, pero entonces yo afirmo que, notemos que F no es abierta, ¿no? A ver, alguien dígame por qué esta función no es abierta. Te tomas una vecindad de un medio. Uh-huh. Y ese de un medio va a ser como un intervalo abierto y un intervalo cerrado, que es un medio. A ver, dime una vecindad concreta de un medio. Por ejemplo, el 0 y el 1. Pues sí, ¿no? ¡Ay, Dios! Entonces, ¿cuál es la imagen de f de u? Sería Bueno, ¿cuál es la imagen de u? el intervalo 0 abierto y un medio cerrado. Así, ¿no? Gracias. Que no es abierto. Bueno, es que justamente hay un teorema, ¿no? Que ahorita no podemos ver, ¿no? Pero básicamente pueden caracterizar las funciones que son continuas y abiertas en el intervalo, ¿no? Se los voy a decir, ¿no? El teorema dice que una función, bueno, no en el intervalo, es que ya me estoy adelantando, una función de R a R es continua y abierta. Sí, solo sí. F es continua y es... ¿cómo se llama esto? Monótona, ¿no? Bueno, no creciente. Creo que no se escribe así en español, ¿verdad? Sin guión. No decreciente. O no decreciente, perdón. No es cierto, a ver. Tampoco puede ser, tiene que ser creciente estrictamente, ¿no?
estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ahorita no tenemos todavía todos los ingredientes que necesitamos para probar esto, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor sí los podríamos usar. Hay un teorema de cálculo que toda función definida en un intervalo cerrado tiene su supremo o su ínfimo, ¿no? Pero bueno, me voy a esperar un poco para probar este teorema, ¿no? Pero bueno, se los adelanto, ¿no? A mí se me hizo, cuando yo conocí esto, dije, ay, ¿por qué no me lo platicaron desde el principio cuando vi funciones abiertas y cerradas, ¿no? Y pues básicamente, bueno, la idea de este teorema es este dibujo, ¿no? Bueno, este ejemplo, ¿no? Como que si la función va creciendo y de repente decrece, ahí va a haber una oportunidad para que un abierto, ¿no? Tenga imagen que no sea abierto, ¿no? Básicamente esa es la prueba, pero necesitas algunas cosas técnicas más, ¿no? Bueno. Entonces dejen ver qué quería hacer ahora. Según mis notitas. Bueno, entonces ya vi funciones abiertas y continuas en el intervalo. Ahora, homeomorfismos. Siguiente definición. Esta es mi definición favorita de toda la vida. Sí. Sea F, bueno, sean X y Y, espacios topológicos, y toman una F, una función continua, bueno, una función. Entonces diremos que F es un homeomorfismo si cumple tres condiciones, ¿no? Primero tiene que ser biyectiva. Si F es biyectiva, F es continua. Y como ustedes saben, si una función es biyectiva, tiene una inversa, ¿no? Y entonces, y F inversa, ¿no? Esta función inversa pues va de Y a X, ¿no? Es continua, ¿no? Bueno, ese es un homeomorfismo. Bueno, igual aquí debía haber puesto otro inciso, pero bueno, pongo otra definición, ¿no? Dos espacios topológicos, X y Y, son homeomorfos si existe un homeomorfismo le voy a poner H de homeomorfismo de X a Y, ¿no? Y lo escribimos. Bueno, pues depende, ahora sí que depende, ¿no? De la situación, pero este simbolito, ¿no? Bueno, el que es creo que se llama aproximadamente igual el simbolito, ¿no? Pero bueno, es el que podemos usar normalmente cuando hablamos de dos espacios homeomorfos. Creo que sí se usa bastante, ¿no? Oh, ya quité lo que acabo de poner, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, y ahora, ¿cuál es la importancia de los homeomorfismos, ¿no?
La importancia de los homeomorfismos es que básicamente dos espacios topológicos son el mismo si son homeomorfos, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Pues la idea es que si tienen una función continua y biyectiva y que su inversa es continua, pues la imagen, en primera, el conjunto va a ser, el conjunto X y el conjunto Y son como que, pues son biyectables, ¿no? Entonces como que, en realidad lo puedes pensar como que son conjuntos, una copia del mismo conjunto, digamos que Y sea una copia de X, ¿no? Tal vez sus elementos son otros, pero pues como que tienes una copia del conjunto X, ¿no? Y luego aparte los abiertos de uno son abiertos en el otro y los abiertos del otro son abiertos en el uno, ¿no? Entonces, pues de alguna forma como que son dos espacios que tal vez son diferentes, ¿no? Como conjuntos, pero que representan, pues que tienen las mismas propiedades, ¿no? esa es la idea de los homeomorfismos, ¿no? Y de los espacios homeomorfos, ¿no? Y esto, pues, es una idea que, no, o sea, no es algo nuevo de topología, ¿no? También en álgebra están los isomorfismos, ¿no? Inclusive desde geometría analítica, cuando dices que dos triángulos, o geometría griega, que dos triángulos son congruentes, pues, pues no necesariamente son el mismo triángulo, pero pues tienen todas las mismas propiedades, ¿no? Entonces, esta es la noción topológica de igualdad, ¿no? Que nos interesa más. Entonces, pues muchas veces, pues un conjunto, pues a lo mejor no, un espacio no te interesa tanto, pero no te interesa, o no, bueno, más bien sí te interesa, pero la forma en la que está definido no está muy conveniente y entonces usas otro espacio, ¿no? Que tal vez es otro conjunto diferente, pero como son homeomorfos, pues puedes trabajar en el otro conjunto, ¿no? Y de hecho, miren, aquí el primer ejemplo que da, de hecho, Dugunji está muy bueno, ¿no? Definimos F, ¿no? Que va de R al intervalo 0, 1 por F de X es igual a X entre uno más, pero no normal. Ahí no es el intervalo 0, 1, es el intervalo menos 1, 1, perdón. Menos 1, 1 por ¿no? Ok. De hecho, lo que dice es que puedes generalizar esto. Pero bueno, primero, esta función, pues nada más voy a dibujar su gráfica para que... Bueno, está un poco difícil de dibujar la gráfica. Dejen... es que la tengo guardada por aquí. Bueno, la puedo hacer, ¿no? Rápidamente. Pero el chiste es que ahorita lo estoy haciendo, ¿eh? Esa función es un homeomorfismo, ¿no? X entre 1 más... Ahorita se las paso. La estoy haciendo en el GeoGebra. O bueno, se los muestro, ¿no? Para que la vean de una vez. Está muy bonita esta función, ¿no? Pues aquí se ve, de hecho, ¿no? Que es una función pues definida en todos los reales, ¿no? De hecho, ustedes, si piensan en cualquier, una línea horizontal, nada más le pega una vez a la gráfica, ¿no? Entonces, pues sí se ve que es inyectiva, ¿no? Y por lo tanto manda todos los reales en el menos 1, 1,
Y entonces, pues quería copiarla. Aquí tengo. Ah, no, de hecho puedo hacer esto. Ahí está. Qué mágica está este programa, ¿no? Bueno, ahí está la gráfica de f de x, ¿no? Chin, a lo mejor está un poco difícil, bueno, claramente, bueno, no sé si claramente, ¿no? Pero, pues entonces f es continua, ¿no? Creo que no se ve lo que está presentando. Ahí no se ve lo que estoy presentando, claro, Ahorita pues porque no. todavía no porque lo quité y ahí está, ¿verdad? Ya, sí. Perdón. Bueno, entonces ahí está la gráfica de la función, f es una función continua. Está un poco difícil saber que es que su inversa es continua, ¿no? O sea, nada más de ver esto, pues, ¿cómo va a ser que la función inversa es continua? Pues aquí les voy a dejar la tarea moral, ¿no? De calcular la función inversa. No es tan difícil, ¿no? Esto es como un ejercicio de cálculo, ¿no? Calcular la inversa. La función inversa. Y convencerse de que es continua, ¿no? ¿Sí? Es pura algebrita, ¿no? Bueno, es ni siquiera de cálculo. Bueno, es como álgebra y nada más. Y después ver que lo que te salió en realidad es una función continua, ¿no? Lo interesante también aquí es que lo que dice Dugunji es que esto se puede generalizar, ¿no? O sea, definimos f de Rn a Rn por, ¿no? Y es la misma formulita, ¿no? Nada más que en vez de poner valor absoluto, bueno, tengo que ver qué poner aquí, ¿no? Que pones bueno, pones 1 más la norma, ¿no? En vez de poner el valor absoluto, pones la norma, ¿no? Entonces, pero borré ahí esa parte de la norma. Entonces se puede ver que f es un homeomorfismo. Bueno, f no es un homeomorfismo, ¿no? F, si ustedes se fijan en f de R, n a la imagen de f, este es un homeomorfismo. De Rn y la imagen no sé si decir la imagen de f. Y a ver, ¿qué es la imagen de esta función? ¿Cuál es la imagen de esta función? A ver, ¿a alguien se le ocurre cuál va a ser la imagen de esta función? Es lo análogo a al caso de arriba. La imagen aquí de esta función es al intervalo menos 1, 1. La bola unitaria. La bola unitaria, ¿no? La bola, a ver cómo habíamos dicho, con centro en 0, ¿no? Y radio 1, ¿no? Bueno, esto también se los dejo.
Igual este va a ser un poco más difícil, ¿no? Pero, bueno, está interesante, ¿no? Que pase eso. Y entonces, bueno, pero ahora, consecuencias filosóficas de esto, ¿no? No tan formales. O sea, la consecuencia formal, ¿no? Es que... sí. Pues en primera, el A lo que nos dice es que toda la recta real, ¿no? Sí, no sé cómo ponerle. La recta real así como que infinita hacia ambos lados, ¿no? Pues en realidad es lo mismo, ¿no? Que un intervalo acotado, ¿no? Bueno, topológicamente son lo mismo, ¿no? El intervalo acotado, ¿no? Que el intervalo menos 1, 1. Entonces, como que los reales que no son acotados, ¿no? Pues en realidad para la topología, pues es lo mismo que un intervalito, ¿no? Y bueno, en general todo eso para cualquier dimensión, ¿no? Si tienen ustedes, no sé cómo dibujarlo, ¿no? Por ejemplo, el R2. ¿Cómo representar eso, no? Todo el plano cartesiano no se dibuja así, ¿no? Todo el plano cartesiano que parece ser infinito hacia ambos lados, ¿no? Pues en realidad es lo mismo que tomar un conjunto, ¿no? De hecho, miren, aquí sirve esta herramienta, ¿no? Es la bola con centro en 0 y radio 1, ¿no? Que es un conjunto acotado, ¿no? Y en cambio, y son homeomorfos, ¿no? Bueno, igual aquí tendría que decir que es todo lo de adentro, ¿no? Todo el plano no acotado es homeomorfo a una bolita acotada, ¿no? Eso está bastante interesante, ¿no? Bueno. Ejemplo, ¿cuál más quería decir? Ah, sí. Otro ejemplo que se me hace súper interesante es el cuadrado y un cuadrado, a ver, cómo es una circunferencia, bueno, es una cosa trivial, ¿no? Tal vez, pero circunferencia, una circunferencia es homomorfo a un cuadrado. Y de hecho, cualquier circunferencia es homomorfa a cualquier cuadrado, ¿no? Pero pues entre las circunferencias como que sí es más claro, ¿no? Que las circunferencias son homeomorfas entre sí, ¿no? Y los cuadrados, bueno, pues nada más por qué tan grandes son, pues eso no es tan difícil, ¿no? Pero tal vez sería bueno reflexionar por qué pasa esto. Escojan una circunferencia y escojan un cuadrado, ¿no? Y de hecho, ¿cuál nos conviene escoger? Bueno, a ver si me sale el dibujo. Ah, pero lo quería poner de otro color. Ahí está la circunferencia, ¿no? Entonces, pues esta circunferencia la voy a escoger como la circunferencia unitaria, ¿no? O sea, bueno, a ver acá. Todos los x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué cuadrado voy a usar? ¿Centrado en 0 y del lado 1? ¿O centrado 2? en 0 y del lado 1. ¿Y sus lados? Bueno, si no es del lado 1, es del lado 2. Así que vaya del 1,-1 a 1,1. Y el otro de
menos 1, menos 1, 1,1, y luego completamos con las rectas horizontales como tienen que ser. Algo como esto, ¿no? Ajá. Bueno, pero ese está un poco más difícil de escribir la función continua. ¿El diamante también cuenta como un cuadrado? El diamante, pues sí, ¿no? Ok. Es que ese es más fácil. Pues es prácticamente igual. El diamante, el círculo y el cuadrado corresponden a las normas que ya vimos que eran equivalentes al principio del curso. Entonces ya tenemos las funciones y sus inversas y todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, diamante igual a... Pero a ver, justo aquí la pregunta es, ¿cómo escribes esto? ¿Cómo lo definen? Tal que x más y es igual a 1, creo. Más o menos. No, este era el del máximo, Es el ¿no? valor absoluto, ¿no? Es el valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a 1. Es que justo por eso no quería usar el máximo. Bueno, digo, el máximo también va a ser una función continua, pero pues aquí sale el valor absoluto que es más fácil, ¿no? Y entonces, pues ya me dijeron, ya nos adelantaron la solución, ¿no? Uno de ustedes ya lo dijo, que es usar las normas, ¿no? Pues definimos las normas. Esta sería la norma 2 y la norma... ¿Cómo se llama? La norma 1, ¿no? ¿Sí? Que a cada x, y, sí. Su norma 2 es raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y la norma 1 es eso que puse ahí, ¿no? Y así, ¿no? Sin ninguna raíz de ningún tipo. Entonces, bueno, aquí hay que decir que estas funciones, ¿no? Las funciones, no les quiero poner nombre, ¿no? Pero la función que manda x, bueno, x le voy a poner como pareja, x, y, su norma 2, ¿no? Y la función que manda x, y a la norma 1 son funciones continuas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, que claro, aquí justamente quería poner esto porque aquí ya es más claro que son continuas, ¿no? Porque pues estas son funciones de los reales a los reales, ¿no? Bueno, hay que hacer un poquito más de trabajo porque están definidas en parejas, ¿no? Pero pues básicamente con los mismos trucos de probar continuidad se puede ver que son continuas, ¿no? Entonces, sean f, ¿no? A ver, ¿cuál? F de S1 de la circunferencia del diamante y la función del diamante a la circunferencia ahí, dadas por. Y entonces la primera, ¿cómo? Bueno, le voy a poner así como vectorcito X para que se vea más bonito también. Tengo que dividirla entre ¿cuál norma? Creo que aquí tengo que poner la norma del diamante, ¿no? Que es la 1. Y G la otra, ¿no? Bueno, esto ya está pareciendo clase de análisis más que de topología, ¿no? Pero, pues básicamente lo que se puede ver es que estas dos funciones
y esto se los podemos dejar de tarea a ustedes, F y G. Otra vez tarea moral. Que son continuas. Bueno, están bien definidas, son continuas. Ya voy a acabar, ¿eh? Están bien definidas. Son continuas. Y de hecho, F es lo mismo que G inversa, ¿no? O sea, una es inversa de la otra, ¿no? Y para eso, pues, usan las propiedades algebraicas de la norma, ¿no? O lo pueden ver directamente de las definiciones, ¿no? Haciendo cuentitas. ¿Sí? Pues está muy bonito esto. Bueno, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Que dices, que tampoco te lo platican, es una cosa que tampoco te platican, ¿no? Que, nada más como que te lo ponen en dibujo y dicen, ah, pues sí, mira, como que sí se ve, ¿no? Pero pues se demuestra así, ¿no? Y es muy fácil. Por lo tanto, bueno, nada más la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, S1 es homeomorfo a D, y entonces pues ya les dije, ¿no? Todas las circunferencias, eso sí es un poco más fácil de probar, que todas son homeomorfas. Todos los cuadrados son homeomorfos entre sí, aunque estén chuecos, ¿no? Eso es un poco más fácil, ¿no? De probar. Bueno, no sé si hay algún comentario. Bueno, si no, pues voy a dejar, dime, Diego. Sí, profesor. Por ejemplo, la función que va de la recta real al círculo unitario en los complejos, esta que manda un punto T a la IT. ¿Esa también será un homomorfismo? Pues sí, ¿no? También es un homomorfismo. Pero esa está muy difícil de definir ahorita, ¿no? Para esa necesita series de potencias, ¿no? Pero no es homomorfismo en la circunferencia, creo que no es homomorfismo. Ah, bueno, no es homeomorfismo, sí, porque no es inyectiva, ¿verdad? Se pone varias veces. Si restringes esa exponencial a un intervalo, sí es un homeomorfismo. Okay. A cierto intervalo. Creo que de 0 a 2pi, tal vez. Bueno, depende de cómo la hayas definido. Sí, pero esa no me gusta porque justo es más complicada, ¿no? Necesitas muchas cosas para definirla. En cambio, esta está bastante más fácil. Es más, no necesitas ni siquiera pensar en las normas. Claro, te hace la vida más fácil pensar en las normas, pero si ves las formulitas ya es suficiente, ¿no? Bueno. Ok, muchas gracias. Sí, sí. No, pues sí, también está buena esa observación. Bueno, ahora sí dejamos de grabar, ¿verdad?